Voy a iniciar entonces la charla de hoy para darles un panorama acerca de esta problemática. Luego podrán hacer algunas preguntas. Voy a ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo. Lamentablemente, como se dan cuenta, estamos bastante atrasados. Muy bien. Vamos a hablar un poco entonces de las tecnologías de barreras múltiples para el control de los microorganismos en los alimentos. Para hablar de esto tenemos que tener alguna idea y conocer algunos conceptos que tienen que ver con la ecología microbiana en términos generales y particularmente con la ecología en los alimentos. Sabemos que desde el punto de vista ecológico, los ecosistemas están constituidos por el ambiente y los organismos que viven en el mismo. Por supuesto que los alimentos son verdaderos ecosistemas y muy complejos, en algunos casos sumamente complejos. El ambiente en el alimento está compuesto entonces por aquellos factores propios del alimento, factores que tienen una incidencia directa sobre los microorganismos que están presentes, particularmente inhibiendo o permitiendo su multiplicación. El pH, los nutrientes, la actividad acuosa son ejemplos de estos factores. Por otro lado, tenemos factores que tienen que ver con el entorno del alimento, de los que podemos mencionar la temperatura o la atmósfera gaseosa. Como ejemplos, estos factores son los que van a ir condicionando la posibilidad de que los microorganismos puedan o no multiplicarse en un alimento. La idea es lograr de alguna forma manipular estos factores para lograr que los microorganismos no se reproduzcan. Digamos que este es el objetivo, ¿no es cierto? Esto sería la situación ideal, que puede lograrse en algunos alimentos, pero no en otros. Lógicamente los alimentos son ecosistemas muy heterogéneos, con lo cual en un mismo alimento podemos encontrar diferencias en algunos de estos parámetros cuando analizamos la superficie del alimento, cuando analizamos el interior del alimento. Y esto hace entonces, desde el punto de vista ecológico, muy complejo poder controlar el desarrollo de los microorganismos. Por lo tanto, esta heterogeneidad va a hacer que en el mismo alimento se den condiciones de lo que llamamos microambientes, es decir, los microorganismos pueden crecer o no en determinadas partes del alimento. Hay casos que inclusive han sucedido en la casuística de enfermedades transmitidas por alimentos donde cambios en el producto generan una atmósfera que es adecuada, por ejemplo, para el crecimiento para la germinación de esporas del Clostridium botulinum. Cuando uno presuponía que esto no podía suceder por haber cambiado algún factor, sin embargo, esa heterogeneidad que genera algunos cambios en la matriz del alimento puede dar condiciones distintas según el alimento en donde nos encontramos. Muy bien, para ver entonces por qué estos parámetros permiten o no el crecimiento microbiano, primero tenemos que hablar de la homeostasis. La homeostasis es algo que se cumple en cualquier célula viva, no solamente en los microorganismos, sino también en cualquier célula animal o vegetal. Se trata de un equilibrio dinámico capaz de reaccionar frente a cualquier intento de regular el funcionamiento normal de las células. Como seguramente ustedes conocen, las células mantienen un equilibrio muy ajustado, sumamente ajustado. Es decir, no podemos variar en el interior celular significativamente, por ejemplo, el pH, dado que todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula son reacciones enzimáticas que requieren condiciones muy controladas, y una de ellas es el pH. Mantener esta situación de homeostasis para cualquier célula requiere el consumo de energía. ¿Para qué? Bueno, para equilibrar el pH, para equilibrar la actividad acuosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese consumo de energía es absolutamente necesario para la vida de la célula.
¿no? Si una célula entonces consume toda la energía de la cual dispone para mantener la homeostasis, lo primero que va a ocurrir es que esa célula deja de reproducirse, ¿no? Y esto va a depender de las condiciones y de los factores propios, es decir, intrínsecos o extrínsecos del alimento, que permiten o no que esos microorganismos mantengan este estado de homeostasis. Si la demanda de energía para mantener la homeostasis supera la capacidad de producir energía que tiene cada una de esas células, en este caso los microorganismos, el microorganismo se muere. Entonces, esto se cumple, insisto, en cualquier sistema vivo para cualquier célula viva. Y por lo tanto, cabe lo mismo para los microorganismos presentes en un alimento. ¿Cuáles son esos factores que controlan el crecimiento microbiano en los alimentos? Los factores propios o intrínsecos, podemos hablar de los nutrientes. La microflora en los alimentos, en cierta medida, depende de los nutrientes que provee. Si el alimento provee muchos hidratos de carbono, bueno, seguramente van a estar predominando en ese alimento microorganismos, ¿no?, que metabolizan rápidamente esos hidratos de carbono. Es simplemente un ejemplo y esto se da en distintas circunstancias. El pH es un parámetro intrínseco propio del alimento muy importante para el crecimiento microbiano, del mismo modo que la actividad acuosa. En cierta medida estos parámetros podemos modificarlos. Esto depende mucho de cada alimento en particular. El potencial redox, si bien es una variable que controla el crecimiento microbiano, es una variable muy difícil de medir en los alimentos. Por lo tanto, y además es una variable que es influenciada por distintos factores como el pH, la concentración de oxígeno en el ambiente, con lo cual habitualmente no utilizamos mucho este parámetro como elemento de microbiano. La presencia de antimicrobianos, que esto puede ser propio e intrínseco, hablamos de antimicrobianos naturales, y la estructura biológica, donde pueden aparecer una serie de membranas o cortezas o cáscaras, dependiendo del alimento, que evitan el ingreso de microorganismos. Por el otro lado, los factores extrínsecos, que tienen que ver con el ambiente, con ese microambiente propio, ese ecosistema del alimento, y en este caso lo que lo rodea. La temperatura de conservación es un factor absolutamente crítico para el desarrollo microbiano. La humedad relativa del ambiente, que puede modificar la humedad propia del microorganismo y por lo tanto la actividad acuosa. La atmósfera en la cual se encuentra. Hoy por hoy tenemos tecnología de envasado en atmósfera modificada, etcétera, etcétera. Y también la presencia de actividad de otros microorganismos con los cuales compiten. Como todo ecosistema, va a haber distintos microorganismos que van a competir por ocupar, por predominar dentro de ese ecosistema en particular. Vamos a ver algunos de estas variables que son muy importantes en los alimentos como factores intrínsecos, y uno de ellos es la actividad acuosa. La actividad acuosa es una propiedad coligativa, si recuerdan algo de química general o fisicoquímica, una propiedad que depende del número de partículas presentes, y se va a dar esta condición cuando haya una membrana biológica que permita el intercambio de sustancias con ciertas limitaciones entre dos compartimentos. Las membranas celulares, también las de las bacterias, son membranas semipermeables, que van a permitir selectivamente el paso particularmente de solvente y no así de otras moléculas. La diferencia entonces de concentración de solutos osmóticamente activos a un lado y al otro de la membrana va a generar una diferencia de presión. En general eso lo conocemos como presión osmótica, y el sistema va a tender a regularse movilizando agua hacia uno u otro lado. Como ejemplo podemos ver acá, en esta condición, una condición de baja actividad acuosa, es decir, si colocamos los microorganismos en agua pura, afuera la actividad acuosa es muy distinta a la del interior celular.
Por lo tanto, si la actividad acuosa afuera es muy baja, quiere decir que hay una alta concentración de solutos osmóticamente activos y por lo tanto el agua va a tender a salir de la célula tratando de diluir la concentración de solutos en el exterior. ¿Cuál es la respuesta homeostática de la célula? Bueno, tratar de controlar esta diferencia de presión de dos maneras. Puede ser incorporando solutos osmóticamente activos o bien sintetizando este tipo de solutos. Para cualquiera de estas dos acciones, el microorganismo va a consumir energía. Si consume entonces toda su energía en esta actividad, lo primero que sucede es que deja de multiplicarse. Y si lo que produce energía no le alcanza para compensar este desequilibrio, por supuesto la célula se muere. En el otro caso, en el otro extremo, a donde hay una alta actividad acuosa en el exterior, por supuesto, cuando digo alta actividad acuosa en el exterior significa que es mayor que en el interior. Por lo tanto, en ese caso, el agua va a tender a entrar al interior celular para diluir y tratar de equilibrar las concentraciones. ¿Cuál es la respuesta homeostática? La célula inmediatamente va a tratar de expulsar los solutos osmóticamente activos. Y eso implica consumo de energía. Y otra vez, si el consumo de energía iguala a lo que necesita la célula para reproducirse, deja de reproducirse. Si el consumo de energía supera esa necesidad, finalmente la célula se muere. Rápidamente, entonces, es el ejemplo acerca de la actividad acuosa. Recordemos que la actividad acuosa la definimos como la diferencia de presión entre el cociente entre la presión de vapor del agua pura respecto del agua en la solución en la cual la estamos considerando, en este caso el interior celular. El valor máximo de la actividad acuosa entonces va a ser 1, el agua, el máximo valor, y en la medida que aumentan solutos osmóticamente activos, la actividad acuosa disminuye y va a ser menor de 1. ¿Qué hace la célula para compensar estos desequilibrios? Puede sintetizar metabolitos osmóticamente activos, como pueden ser ácido aminobutírico, prolina, betaína, o el caso de los halotolerantes que van a incorporar o expulsar electrolitos como el potasio. En caso de hongos y levaduras, glicerol o araminol son las sustancias que sintetiza para equilibrar la presión osmótica en el interior de la célula. Valores de actividad acuosa y su relación con el crecimiento microbiano, con cómo actúa estos valores de actividad acuosa en la selección de distintos microorganismos. En primer lugar, los gram negativos son los más sensibles, no solamente al cambio de actividad acuosa, a la mayoría de los parámetros, salvo la acidez, los gram negativos son los más sensibles. Actividades acuosas del orden de 0,98 ya comienzan a inhibir la multiplicación de los gram negativos. Los gram positivos son más resistentes a este parámetro y al resto de los parámetros, y necesitamos bajar hasta alrededor de 0,95 la actividad acuosa para que se detenga el crecimiento. Hongos y levaduras son los microorganismos más resistentes, no solo a este sino al resto de los parámetros, como después vamos a ver. Para las levaduras en particular hay que bajar alrededor de 0,85-87 para que se detenga el crecimiento, y para los hongos particularmente ese valor hay que reducirlo aún más. Las bacterias halófilas, es decir, aquellas que naturalmente son resistentes a la sal, por supuesto van a tolerar bajas actividades acuosas. Bien, veamos qué pasa con los patógenos que pueden producir enfermedad transmitida por alimento. ¿Cuáles son los valores a los cuales estos patógenos dejan de multiplicarse? El más sensible de todo es Campylobacter jejuni, un bacilo gram negativo, no es una enterobacteria, muy sensible a todos los parámetros. Este es un microorganismo que difícilmente se pueda multiplicar en los alimentos.
solamente bajar a 0,99 la actividad aquosa ya implica que deja de multiplicarse. A partir de ahí vamos a observar valores descendientes según los microorganismos, hasta 0,95, 0,94, valores que ya nos controlan todos los tipos de Clostridium botulinum. Salmonelas también alrededor de ese valor, 0,94, 0,93, ya deja de multiplicarse. Y el microorganismo más tolerante a bajas actividades acuosas, siempre hablamos de microorganismos productores de ETA, de enfermedad transmitida por alimento. El más tolerante entonces a bajas actividades acuosas es Staphylococcus aureus, un microorganismo naturalmente halófilo, es decir, afín a la sal, y por lo tanto capaz de soportar actividades acuosas muy bajas. Bien, entonces, como hemos visto, la actividad acuosa regula la flora microbiana, en particular inhibiendo el crecimiento de aquellos que no puedan soportarlo. Si la actividad acuosa del alimento es 0,98 superior, estamos hablando de alimentos frescos como carnes, pescados, verduras, la leche. La mayoría de los gérmenes que alteran y todos los patógenos transmitidos por alimentos van a poder multiplicarse. Por lo tanto, es evidente que en esos productos hay que buscar otra medida para controlar el crecimiento microbiano, ejemplo la temperatura, aunque va a ser un control obviamente limitado en el tiempo. Si bajamos hasta 0,93 o entre 0,98 y 0,93, una leche concentrada, el pan, los embutidos cocidos, algunas enterobacterias en los niveles superiores se pueden multiplicar. 0,96, ya hemos visto hasta 0,94, algunas salmonelas se pueden multiplicar. Por supuesto también la flora de alteración, algunas bacterias lácticas. Si bajamos un poco más hasta 0,85, carne vacuna desecada, una leche evaporada, edulcorada, o lo que también se conoce como leche condensada, a donde se puede llegar a multiplicar Staphylococcus aureus. Como vimos antes, el límite para este microorganismo es 0,85, 0,86. Algunos hongos eventualmente podrían producir micotoxinas, aunque no es algo que se da en los alimentos. Las micotoxinas se producen más en los cereales, particularmente cuando el nivel de humedad supera cierto rango, en el orden del 15%. Si hay hongos toxigénicos, ahí pueden multiplicarse y generar las toxinas. Si bajamos más la actividad acuosa, 0,85, 0,60, estamos hablando de productos como una harina, 14-15% de humedad, los cereales, algunas frutas secas. Ahí no hay riesgo acerca de patógenas, de bacterias patógenas que puedan multiplicarse, porque estamos por debajo de 0,85, pero sí pueden multiplicarse algunos hongos, y particularmente hongos, eventualmente levaduras, capaces de tolerar esas bajas actividades acuosas. Hongos, es decir, microorganismos halófilos, homófilos o xerófilos, amantes de la sequedad. Si hablamos de actividades acuosas menores de 0,60, estamos hablando de los productos de repostería, fideos secos, galletitas, leche y huevo en polvo. Si hablamos de productos con una humedad muy baja y con una actividad acuosa muy baja, aquí no se multiplican los microorganismos. Pero cuidado, y esto vale para este y otros parámetros. Que los microorganismos no se reproduzcan en estos productos no significa que no puedan permanecer viables, y por lo tanto habrá que tener en cuenta esta condición cuando esos microorganismos se rehidratan para lograr su nivel de humedad que permita el consumo. Es decir, si tenemos una leche en polvo, en la leche en polvo no hay multiplicación microbiana, se conserva a temperatura ambiente, no hay ningún problema. Ahora, cuando la hidratamos, a partir de ese momento, los microorganismos que siguen estando presentes pueden comenzar a reproducirse. Acá tenemos ejemplo de algunos alimentos y su actividad acuosa. Un dulce de leche, bueno, para algunos que no lo conocen como dulce de leche, hablamos del manjar blanco, ¿no es cierto? Estos datos son de Argentina, por eso inclusive el nombre de las empresas.
Actividad acuosa 0,825. En ese producto no hay riesgo de patógenos, estamos debajo de 0,85, y solamente podrían multiplicarse algún hongo, alguna levadura homófila que me puede causar alteración, pero bajo ninguna circunstancia me va a generar un problema sanitario. Es decir, esto hace que este producto se conserve perfectamente a temperatura ambiente. Damascos deshidratados, una situación similar, se conservan a temperatura ambiente por la baja actividad acuosa, no hay riesgo de patógenos. Una zanahoria es un producto fresco con alta actividad acuosa y por supuesto la conservabilidad va a ser muy limitada si no aplicamos otro factor. Un alfajor, producto dulce, bastante popular en Argentina, no sé si esto ocurre en otros países, también tiene una actividad acuosa del orden de 0,75, por lo tanto el producto se conserva a temperatura y se comercializa a temperatura ambiente sin riesgo de la presencia de patógenos que puedan multiplicarse. Una manzana fresca, la actividad acuosa es alta. Una galletita cracker es un producto muy seco y por lo tanto de bajísima actividad acuosa. Ahí no va a haber ningún riesgo y se conserva perfectamente por varios meses a temperatura ambiente. Lo mismo pasa con peras deshidratadas, con el trigo, el cereal, con los copos de maíz, con la leche en polvo. Y si fuera una hoja de lechuga que es un producto fresco, la actividad va a ser alta y hay riesgo de multiplicación. Y su vida útil va a ser muy larga. Veamos otro parámetro muy importante, la acidez, y más específicamente el pH intracelular. ¿Cómo se regula el pH? Si la célula permanentemente va a mantener en su interior un pH del orden de 7,2. Y eso está muy finamente regulado porque las enzimas en la célula funcionan a ese pH. Muy bien. Si el pH exterior es más bajo que el interior de la célula, es decir, si el pH en el alimento es suficientemente bajo y ese pH generado por ácidos débiles que van a estar parcialmente disociados, al ser el pH bajo, buena parte del ácido va a estar protonizado, es decir, no disociado. Y esa estructura sí puede ingresar al interior celular. ¿Por qué? Bueno, porque es soluble en la membrana. Estamos hablando de ácidos orgánicos, ácidos débiles. Los ácidos fuertes, que se ionizan totalmente, como un ácido clorhídrico o sulfúrico, por supuesto no ingresan al interior celular. Sí causan daño porque son corrosivos y alteran todas las estructuras externas. Pero obviamente ese tipo de ácido no lo podemos utilizar en un alimento. Entonces los ácidos débiles a pH suficientemente bajo están protonizados e ingresan al interior celular. El interior celular con un pH más alto hace que inmediatamente parte de ese ácido, de acuerdo a su constante de equilibrio, se disocie y por lo tanto genera protones bajando el pH intracelular. La respuesta homeostática va a ser inmediata y va a expulsar los protones que se generaron por un mecanismo que en general requiere energía, de tal manera que la célula va a ocupar parte de su energía en mantener este equilibrio homeostático, llegando a un momento donde deje de reproducirse. Entonces así funciona el pH, aunque puede haber algunas alternativas. En el caso de las levaduras y en algunos hongos se ha demostrado que no solamente se ocupa la energía en expulsar los protones desde el interior celular al exterior, sino que en algunos casos existen sistemas enzimáticos que expulsan el anión, y eso también va a reducir su concentración intracelular, y en otros casos que el ácido orgánico que ingresa puede ser metabolizado como fuente de carbono y de energía en el interior de la célula. Sí hay otros mecanismos, pero en cualquier caso todos estos mecanismos consumen energía y por lo tanto una vez que la energía se consume en estos procesos, el microorganismo dejará de multiplicarse en el alimento. Muy bien. Entonces los ácidos orgánicos, que de hecho son los que se utilizan habitualmente en la conservación, por ejemplo de las bebidas, también en algunos otros alimentos,
Por lo general los ácidos orgánicos de cadena corta, que son solubles, no aportan mucho sabor, tienen baja toxicidad. La actividad antimicrobiana hemos dicho que se debe a la molécula no disociada capaz de ingresar al interior de la célula. Disminuyen el pH intracelular, interfieren en la permeabilidad de la membrana. En algunos casos inhiben la cadena transportadora de electrones, como es el caso del ácido sórbico. Y recordemos que el ácido sórbico es uno de los pocos conservadores que se permiten en los productos lácticos. ¿Por qué? Bueno, porque al actuar sobre la cadena transportadora de electrones, no inhibe a las bacterias lácticas que naturalmente se encuentran en esos productos. Bueno, la efectividad en general es con pH debajo de 5,5. También sabemos que hay efectos sinérgicos con la temperatura, por ejemplo, y eventualmente con otros conservadores. De hecho, en algunos alimentos se usan mezclas, combinaciones de más de uno de estos conservadores. ¿A qué pH crecen los microorganismos? Obviamente, como hemos visto, el pH intracelular tiene que mantenerse permanentemente en una condición muy próxima, en un valor muy próximo a 7, para que la célula permanezca viable. Por lo tanto, el pH óptimo de las bacterias va a estar dentro de ese valor, entre 6 y 8. Hay casos extremos de algunos microorganismos en particular que pueden crecer, sobre todo a pH ácido. Recordemos que en los alimentos hay muy pocos alimentos alcalinos que puedan llegar a un pH de 9. Puede ser, por ejemplo, la clara de huevo. Pero la mayoría de los alimentos son neutros o ligeramente ácidos. Las levaduras tienen un rango de pH mucho más amplio y pueden llegar a multiplicarse a un pH de 1 y 1,5. Y lo mismo pasa con los hongos, que tienen pHs óptimos entre 3 y 5. No es casualidad que hongos y levaduras sean habitualmente los agentes de deterioro en los alimentos naturalmente ácidos, como puede ser una fruta cítrica. Hay distintos mecanismos por los cuales los microorganismos van a tolerar esa condición de acidez. La respuesta homeostática es la que acabamos de ver, expulsar protones para tratar de mantener el pH intracelular. Hay otras respuestas de tolerancia ácida, donde intervienen distintas proteínas. Son todas respuestas genéticas, por supuesto, como la síntesis de proteínas de choque ácido, que permiten regular cuando el pH está tan bajo como 3. Muy bien, bueno, puede haber también microflora competitiva en los alimentos, compiten por nutrientes, por sitios de fijación, hay interacción con factores ambientales, hay efectos simbióticos entre los microorganismos. En fin, todos estos son procesos dinámicos que pueden, en cierta medida, ir cambiando la microflora en el alimento. La estructura biológica es un factor intrínseco propio de algunos alimentos que tienen corteza, como son las semillas, y por lo tanto, obviamente el interior de una semilla es estéril, donde se encuentra el germen, no puede ser de otra manera, y está protegido entonces por estas cortezas. Lo mismo pasa con la piel en las frutas y los vegetales. Con lo cual, en tanto se mantenga la integridad de esas estructuras, el interior de las células es estéril. Cáscara de nueces y almendras. Y en el caso de los huevos, que ya es una estructura más compleja, donde desde afuera al interior hay una cáscara, hay una cutícula y una serie de membranas. Esto hace que los microorganismos no puedan ingresar. El interior del huevo obviamente es estéril. Sí puede haber intercambio de gases, pero en tanto que se mantenga íntegra la estructura de esa cáscara, no hay riesgo de la presencia de microorganismos en el interior. También, en algunos casos, hay antimicrobianos naturales que están presentes en los alimentos. En los alimentos de origen vegetal, tiene que ver con los aceites esenciales y otras sustancias que se demuestra tienen cierta actividad antimicrobiana. O bien en los alimentos de origen animal, donde el caso más conocido es el de la leche, producto en el cual naturalmente existen distintos factores inhibitorios de microorganismos. La lactoferrina, proteína complejante del hierro, disminuye la concentración de hierro y no lo hace disponible para los microorganismos que sí lo requieren. Las aglutininas, la lisozima, enzima que hidroliza el péptidoglicano,
tiene mayor acción sobre los gram positivos o el sistema de la lactoperoxidasa, que permite, a partir de la formación de sustancias más oxidadas del tiocianato, que actúan como antimicrobiano, controlar la microflora microbiana. En el caso del huevo la situación es similar, porque también hay presencia de lisozima y ovoferrina, otra proteína complejante del hierro. También se producen antimicrobianos durante los distintos procesos de transformación de los alimentos, como puede ser el ahumado, a donde van a aparecer fenoles, además del seco. Durante la fermentación, algunas bacterias lácticas producen distintas bacteriocinas, pequeñas moléculas, pequeños péptidos de no más de 20-30 aminoácidos con una estructura química muy estable, resistentes al calor, que tienen actividad antimicrobiana sobre microorganismos emparentados, particularmente los gram positivos. Y esto es muy utilizado particularmente para controlar, por ejemplo, Listeria monocytogenes en algunos alimentos. La anicina es una de estas bacteriocinas y es la única que está aprobada en muchos países del mundo como aditivo alimentario. Como dije recién, actúa sobre gram positivos, puede inhibir a Listeria monocytogenes y también puede inhibir la germinación de Clostridium botulinum o de otros Clostridium que actúan como alteradores en algunos alimentos. Muy bien, veamos. Hasta ahí hemos visto los principales factores condicionantes intrínsecos propios de los alimentos. Hay otros, no nos podemos extender mucho aquí. El resto son los factores extrínsecos. Para ello tenemos la temperatura, donde particularmente reconocemos 4 grupos de microorganismos según su afinidad por la temperatura de crecimiento. Los termófilos, adaptados a crecer a alta temperatura con una temperatura media de alrededor de 60 grados centígrados. Estos microorganismos son importantes como agentes de deterioro. En general no hay riesgo de patógenos, pero sí de alterantes. Los microorganismos mesófilos, que están adaptados a la temperatura corporal, dentro de este grupo, por supuesto, están la mayoría de los patógenos, por lo tanto son temperaturas que debemos evitar en todo momento. Y luego hay 2 grupos de microorganismos, que son los psicófilos, microorganismos cuya temperatura óptima de crecimiento es baja, alrededor de los 15 grados, y que naturalmente lo vamos a encontrar, por ejemplo, en un agua subterránea, microorganismos que se adaptan a esa condición de bajos nutrientes, baja temperatura. Ahí no hay riesgo de patógenos, porque dentro de esos grupos no hay microorganismos de riesgo para la salud. Y el grupo de los ciclotrofos, que sí son muy importantes en la industria de los alimentos. Los ciclotrofos son en realidad mesófilos adaptados a crecer a baja temperatura, tienen la misma temperatura de inicio de crecimiento, alrededor de 0 grados, y una temperatura media intermedia entre ciclófilos y mesófilos. Hay algunos ciclotrofos que son verdaderos patógenos, como Listeria monocytogenes, cepas enteromorrágicas de Escherichia coli, Yersinia enterocolítica, que son verdaderos patógenos transmitidos por alimentos. Cuando vemos entonces las temperaturas mínimas, óptimas y máximas para los patógenos transmitidos por alimentos, vamos a ver que hay varios de estos microorganismos que tienen temperaturas muy bajas, como Bacillus cereus, el porulado aerobio, Listeria monocytogenes que le mencioné recién, un verdadero ciclófobo que comienza a multiplicarse a 0 grados centígrados, Clostridium botulinum del tipo E, que es el único tipo de Clostridium botulinum ciclotrofo y por eso está relacionado a los productos de origen marino, o Yersinia enterocolítica, otro patógeno transmitido por alimento que comienza a multiplicarse por debajo de 0 grados centígrados. Como ven, hay un amplio rango de crecimiento de los microorganismos. Como ejemplo general decimos que debemos de evitar en todo momento, cuando hablamos de los alimentos, la zona de riesgo, la zona de peligro, que son las temperaturas en torno a los 37 grados centígrados. Ahí los patógenos se van a multiplicar con mayor facilidad y el riesgo aumenta inmediatamente. Si vamos hacia arriba, entramos en la zona de destrucción microbiana,
Ahí se aplican los distintos procesos tecnológicos como la pasteurización, el enlatado, etcétera, etcétera. Dependiendo de la relación tiempo-temperatura vamos a causar muerte microbiana. Y si vamos hacia abajo, temperaturas por debajo de 10 grados hablamos de refrigeración. Cuando hablamos de refrigeración de alimentos siempre tratamos de que estos estén entre 0 y 5 grados centígrados, temperatura a la cual solamente algunos ciclotrofos podrían multiplicarse. Si vamos a temperatura por debajo de 0 grados centígrados, entramos en la temperatura de congelado, donde ningún microorganismo se va a multiplicar, pero sí pueden permanecer viables durante mucho tiempo. Hay algunas excepciones en donde el congelado puede generar muerte microbiana y saneamiento del alimento. Y esto ocurre con los quistes de, por ejemplo, Trichinella spiralis, parásito bastante difundido, particularmente ligado al consumo de carne de cerdo. Muy bien, esto es como general acerca de la temperatura, la atmósfera gaseosa, otro parámetro extrínseco. Los gases inhiben el crecimiento de distintas formas. Si nosotros aumentamos la atmósfera de oxígeno o utilizamos ozono, los primeros que se van a inhibir son los anaerobios que no toleran la presencia de oxígeno, es decir, anaerobios estrictos. El dióxido de carbono también inhibe, pero en este caso a los aerobios. El dióxido de carbono no solo desplaza el oxígeno, sino que baja el pH porque se disuelve y forma ácido carbónico, lo cual afecta al metabolismo microbiano. Y como efecto indirecto del uso de los gases es el cambio ecológico que generamos. Si nosotros queremos sacar el oxígeno para evitar el crecimiento de aerobios como pueden ser hongos y levaduras que son alteradores, inmediatamente hemos creado una atmósfera anaerobia en el alimento y entonces vamos a tener que tener cuidado con eso. La atmósfera de envasado ha sido un gran adelante y desarrollo en la conservación de los alimentos. Podemos modificar la atmósfera simplemente haciendo vacío, utilizando un material envasado que impida la transferencia de gases. Y si hacemos vacío, eliminamos el aire y por lo tanto el oxígeno. Con esto vamos a limitar el crecimiento de aerobios. Se utiliza mucho en los quesos, en los fiambres, en las carnes. Fundamentalmente lo que estamos es inhibiendo el crecimiento de hongos y levaduras que son agentes de deterioro. Pero cuidado, cuidado porque hemos creado una atmósfera estrictamente anaerobio que nos puede traer problemas con Clostridium botulinum. Podemos reemplazar el oxígeno, y ahí no modificamos la estructura del alimento, ¿sí? Eso se puede hacer reemplazando el oxígeno por gases inertes, puede ser nitrógeno o mezcla de nitrógeno y dióxido. En la atmósfera controlada lo que hacemos es bajar el contenido de dióxido de carbono, de oxígeno en particular, podemos aumentar el dióxido de carbono. Ahí lo que vamos a hacer es inhibir a los aerobios particularmente, y si el oxígeno es suficientemente, si el oxígeno se mantiene dentro de ciertos niveles, puede actuar inhibiendo a los anaerobios estrictos. Bueno, como dije antes, estos cambios al eliminar el oxígeno pueden favorecer el desarrollo de Clostridium botulinum. Muy bien, volvemos entonces al principio, la homeostasis y la tecnología de barreras. La tecnología de barreras se ha propuesto inicialmente allá por la década de 1970 y en la década de 1990 se comenzó a aplicar efectivamente en los alimentos. ¿De dónde nace esto? Bueno, de una necesidad práctica de los propios consumidores. Es toda una tendencia ya hace varias décadas de los consumidores tratar de ir hacia alimentos más naturales, es decir, que tengan menor tratamiento tecnológico. El tratamiento tecnológico mejora la conservabilidad y hace a la inocuidad de los alimentos, pero por otro lado puede alterar la composición del alimento, disminuyendo el contenido de nutrientes, cambiando las características organolépticas y algunas de las propiedades que naturalmente tienen los alimentos. Por lo tanto, esa tendencia de los alimentos, de los consumidores, alimentos más naturales, ha disminuido la aplicación de factores únicos. ¿Qué entendemos por factores únicos? Bueno, un tratamiento ¿sí? que me permita el control absoluto de los microorganismos en los alimentos. Es decir, si yo
aplico un tratamiento térmico muy enérgico, elimino los microorganismos, hablemos por ejemplo de una esterilización comercial, y con eso logramos controlar y por supuesto logramos la inocuidad y le vamos a dar una vida útil considerable a ese alimento. Pero con ese tratamiento del alimento ha perdido algunas de sus propiedades naturales, ¿sí? Y algunos de sus nutrientes seguramente. Entonces, la tecnología de barreras lo que hace es optimizar algunos de estos parámetros, de estos factores que hemos visto, para lograr la inocuidad preservando las características originales del alimento. Es decir, modificando lo mínimo posible la condición de naturalidad del alimento. ¿Cómo se logra esto? Bueno, aplicando, como vimos recién, distintos factores. La interacción entre esos factores va finalmente a lograr inhibir el crecimiento microbiano. Leichner fue quien desarrolló el procedimiento allá por la década de 1990, planteando que la suma del efecto de varios factores o barreras, así lo llamaron, puede ser efectivo para controlar los microorganismos, es decir, para inhibir su multiplicación, aun cuando cada uno de esos factores individualmente no lograría el efecto inhibitorio que buscamos, ¿sí? Es decir, si aplico un solo factor levemente modificado, no me va a controlar el desarrollo microbiano. Si sumo varios factores levemente modificados, la sumatoria de todos esos factores va a lograr detener el crecimiento microbiano, afectando mínimamente las características naturales del alimento. Entonces es un método efectivo para vencer la respuesta homeostática de los microorganismos y así inhibir su crecimiento. Y al mismo tiempo retiene en buena medida las características nutricionales y sensoriales propias de cada alimento. Aquí, a título de ejemplo, si nosotros a través de la temperatura, ejemplo, un tratamiento térmico suave, puede ser algo así como una pasteurización, la modificación del pH puede generar una segunda barrera, la disminución de la actividad una tercera barrera, si ya tenemos tres barreras para las cuales el microorganismo ha tenido que, a través de la respuesta homeostática, tratar de controlar la diferencia en estos tres parámetros. Por lo tanto, cuando llegó a ese punto, ya está consumiendo toda la energía que puede producir en controlar estos parámetros. Si le agrego uno más, obviamente no va a poder superar esa barrera. ¿Por qué? Porque ya no tiene suficiente energía disponible. Estos son otros ejemplos de la combinación de una cocción, un vacío, más la refrigeración. Vamos. Cuando la demanda de energía para mantener la homeostasis supera la capacidad de producción, la célula finalmente se muere. Cada uno de estos es un factor que constituye una barrera. Baja actividad acuosa, presencia de preservativos, etcétera, etcétera. Para ir finalizando entonces, con tecnología de factores combinados, generamos entonces esta sumatoria de barreras para lograr lo que llamamos genéricamente alimentos mínimamente procesados, es decir, donde no se aplicó ninguna tecnología enérgica para controlar los microorganismos, pero que puede disminuir sus propiedades nutricionales o las características organolépticas. Así se puede lograr controlar frutas de mediana humedad, logrando una buena vida útil, o en frutas con alta humedad, ¿sí? Bajo el control de distintos parámetros, como podemos ver acá, espero alcancen a leerlos, ¿sí? Por ejemplo, duraznos en mitades. Habitualmente los duraznos se envasan en un almíbar, distinta concentración de azúcar, se baja un poco el pH y eso se somete a un proceso de esterilización industrial o comercial. Ese es un proceso muy enérgico. Acá lo que hacemos es modificar algunos de los parámetros, por ejemplo, la actividad acuosa, agregando sacarosa, bajando a 0,97, como ven, no es un valor extremo. Pero a eso le sumamos el pH a través de la acidificación, llevándolo a 3,7, y se le agrega en este caso dos conservadores químicos: el sorbato de potasio, 1000 partes por millón, y el bisulfito de sodio,
que además de preservador actúa como antioxidante. Entonces la combinación de estos factores permite que a 25 grados centígrados el producto tenga 8 meses de vida útil. Y por supuesto en esa condición aún preserva muchas de sus características originales. Duraznos en mitades, acá bajan la actividad acuosa con glucosa 0,94 y mantienen el resto de los parámetros. Un puré de mango, fíjense que se logra a temperaturas de 20, 25, 30 grados, vida útil de varios meses, cosa que obviamente no se va a lograr con el producto sin ningún tratamiento. Mango en rebanada, papaya, ananá, puré de banana, etcétera. Es decir, distintos alimentos donde modificando actividad acuosa un poquito, el pH otro poco y agregando 2 preservadores químicos, que obviamente son preservadores químicos autorizados y permitidos, se puede lograr conservar estos productos varios meses a temperatura ambiente. Estos son ejemplos entonces de cómo a través de estas barreras se logra controlar el crecimiento microbiano sin riesgo de patógenos y dándole una vida útil razonable a estos alimentos. Veamos, yo estuve viendo mientras avanzábamos en la charla que había algunas preguntas. Vamos a tratar de ir contestando algunas de estas preguntas. Muy bien, a ver, Saturnino González dice que la leche de cabra es un excelente producto. ¿Qué riesgo puede contener, supongo, a la salud humana? Sí, la leche de cabra es un excelente producto como la leche de la mayoría de los mamíferos, sin lugar a duda. Son alimentos por excelentes nutricionales y los riesgos que ofrece para la salud tienen que ver con la sanidad de los animales. La leche de cabra, por ejemplo, en algunos países es vehículo de microorganismos zoonóticos como la brucelosis. Bien, Sixto Rodríguez dice, para responder la pregunta de la siembra de productos cárnicos, ¿es necesario realizar diluciones seriadas de productos debido a que se debe dividir la carga microbiana para su conteo? Bueno, siempre que hacemos recuentos microbianos va a haber que hacer diluciones, sea una carne o cualquier otro alimento. Eso, bueno, si participan del curso obviamente vamos a ver algo de eso. Saturnino González acá vuelve a preguntar, como os decía, en ausencia de oxígeno esta bacteria necesitan obtener energía a través de un mecanismo fermentativo conocido como fermentación ácido láctico. Eso sucede con las bacterias del ácido láctico, las bacterias lácticas, ¿sí? Que tienen la capacidad de poder crecer en presencia de oxígeno, aunque su mecanismo para obtener energía es la fermentación. Los anaerobios estrictos como Clostridium, si hay oxígeno presente, no crecen, y en ese caso cuando hacemos un vacío total o cuando eliminamos el oxígeno, obviamente puede multiplicarse. Vamos a completar cómo se definiría la actividad del agua. La actividad del agua es la relación entre la presión de vapor del agua en el alimento respecto de la presión de vapor del agua. Acá pregunta Jorge Coronado si se mide mediante equipos. Antes se hacía mediante isoterma. Sí, es cierto, hoy por hoy tenemos equipos que nos permiten medir directamente la actividad acuosa. No como se mide, sino como se definiría. Bueno, acabo de definirlo como la relación de la presión de vapor en el alimento respecto del agua pura. Se denomina actividad acuosa o actividad de agua. Se puede denominar de cualquiera de las dos maneras, son sinónimos. Bueno, acá está volviendo sobre la definición. ¿Se puede calcular la actividad del agua a partir de la humedad del alimento? No, no basta con eso, No basta con conocer solamente la humedad, hay que conocer en tal caso la humedad de equilibrio del alimento con el ambiente. La actividad es cantidad de agua, actividad acuosa. Ok, cuando hablamos de actividad acuosa estamos hablando de agua biológicamente disponible. Esta es una manera entonces de definir lo que es desde el punto de vista práctico la actividad del agua. La actividad del agua se puede comparar con el nivel de humedad del alimento, por ejemplo en la harina. No hay una relación estrictamente directa. Es cierto que los alimentos con menor humedad tienen menor actividad acuosa, pero yo le pongo un ejemplo muy simple. Una solución de cloruro de sodio, ¿sí? Al 10%, tiene 90% de humedad, muchísima agua. Sin embargo, la actividad acuosa es muy baja. La humedad no es lo mismo que la actividad acuosa, exactamente, no es lo mismo.
Saturnino dice, el café se reproduce una bacteria que es muy preocupante. En las cafeteras expuestas, ¿puede ampliarnos? Bueno, primero quisiera saber a qué te referís, a qué bacteria te referís y si se trata del café ya preparado. Silvia Arapa Vilcapaxa dice ácido cítrico. Si hablamos de ácidos débiles, sí, el ácido cítrico es uno de los que se utiliza en la preservación de alimentos. Jugo, dicen acá, los jugos con muchos conservantes y otras cosas, depende marca. Bueno, a ver, en primer lugar, de acuerdo a la legislación en cada país, se permite el uso de preservadores en muchas bebidas, en jugos, en bebidas, en gaseosas, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante que se utilicen los conservadores permitidos y en la dosis que está autorizada. Muy bien, ¿se puede usar el ácido bórico? No, en alimentos no. Si usan ácido bórico, bueno, no sé quién lo usa, pero en general no está permitido en los alimentos. Tiene un nivel de toxicidad mucho más alto que otros ácidos débiles. Polvo para hornear es un excelente preservador. Bueno, Saturnino, el polvo para hornear tiene otra función, ¿no es cierto? Que es precisamente un sustituto de la fermentación que generan las levaduras. ¿Qué significa BAL? Bacterias del ácido láctico. Las bacterias lácticas, lactobacilos, streptococos. A ver, Hugo Molina dice que se ven placas de mesófilos totales. No sé a qué... si es respecto a las bacterias del café. Bueno, si es en el café líquido, es decir, ya preparado, después de un tiempo, una vez que el agua se enfría, por supuesto, si quedaron esporas, se van a multiplicar. Y cualquier microorganismo del ambiente que llegue ahí se va a poder multiplicar sin mayor problema. Ángel Raúl pregunta cuándo se esteriliza y cuándo se pasteuriza. Depende del alimento. Si el alimento no soporta un tratamiento muy enérgico, no se va a poder esterilizar, ¿no? Y sí se puede pasteurizar. Para pasteurizar el alimento mayor a 70 grados. Sí, en general las temperaturas de pasteurización arrancan de los 65 grados. Y por supuesto hay una relación tiempo-temperatura para lograr el efecto del pasteurizado. A ver, Saturnino. Los alimentos envasados vacíos tienen un tiempo más prolongado de conservación aunque no estén congelados y ciertos microorganismos se no sé, supongo que habrá querido escribir reproducen al estímulo de la luz. Bien, a ver Saturnino, no entiendo si lo que estás escribiendo es una afirmación o hay alguna pregunta. ¿Qué es ananá? Ananá es una fruta. Después lo voy a buscar. Piña, acá responden las piñas, sí, exacto. Janet Galera, ¿los temas expuestos se profundizan aún más durante el curso? Bueno, en el curso se van a profundizar otros temas, los que les ha mencionado al principio Rocío. Ustedes tenían ahí el programa, donde vamos a hablar acerca de la sanidad del agua en particular y vamos a ver los métodos para evaluar las condiciones higiénico-sanitarias en el agua. Vamos a hablar de diversos patógenos en distintos alimentos, cómo se controlan, cómo desde el punto de vista del laboratorio, cómo se realizan las decisiones. Silvia dice, para jugo una barrera de pasteurización y ácido cítrico, ¿para cuántos días la vida útil sirve? A ver, depende de las condiciones de envasado, pero si se pasteuriza y se bajó el pH con ácido cítrico, los microorganismos, cuando se baja el pH, son más sensibles al calor. Por lo tanto, el efecto del pasteurizado se potencia si el pH es bajo. Si eso está bien envasado, va a requerir probablemente también conservarse en frío, con lo cual la vida útil, bueno, es difícil predecirlo así a priori, pero puede ser 1 o 2 meses sin mayor problema. Muy bien. ¿Cómo podemos optimizar la conservación de carne de alpaca mediante el realizado de charqui y chalona y hasta cuánto puede durar? Bueno, el charqui en principio es una tecnología de secado que por supuesto si se ayuda con la sal se va a lograr una mejor conservación. Una vez que
el producto, la carne, incorporó sal y se secó, la actividad acuosa en ese producto va a ser muy baja y por lo tanto la conservación va a ser suficientemente larga. ¿Cuánto tiempo? Es difícil predecirlo con precisión, depende de cómo se lo envase. Bien envasado el producto puede llegar a tener una vida útil de un Pasael Esteves, dice que trabaja en un súper, es ingeniero en alimentos. Me interesa saber, un producto empacado vacío como un jamón curado o un queso madurado, ¿cuánto sería su vida útil? Bueno, insisto, así a priori es difícil establecer con precisión la vida útil. Lo que sí le puedo decir, si es un jamón curado, y está bien curado, y se envasa al vacío, ¿no?, va a tener una vida útil de varios meses, sin problema. Un queso madurado, si es un queso de pasta dura, es decir, de baja humedad, envasado al vacío, ese producto también va a durar sin ningún problema varios meses. Hay que tener cuidado con las temperaturas de conservación, ¿sí? Tal vez en estos productos no sea necesaria una refrigeración, pero la temperatura idealmente no debería de superar los 18 grados centígrados. Bueno, Joseph Over Ricaldi pregunta, ¿presta servicio de análisis de actividad antimicrobiana de fitoextractos frente a algunos patógenos de incidencia alimentaria? Supongo que la pregunta será si se pueden utilizar esos fitoextractos como agente microbiano. Sí, hay muchos estudios hechos en este sentido, hay cierta actividad microbiana, no es muy importante, ¿no?, pero si se le suma a eso otros factores, se puede lograr una buena conservabilidad. A ver, ¿por qué se agrega bicarbonato en leche de segunda marca? Bueno, en principio, si es para comercializar como leche pasteurizada o producto de ese tipo, depende de la legislación de cada país. En Argentina no se puede agregar nada. Cuando agregan bicarbonato es porque la leche ya está acidificada y lo hacen para neutralizar la acidez. ¿Mediante qué método recomienda inhibir la presencia de bacteria botulínica? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. En el curso sí lo vamos a ver en particular, dado que tenemos un par de capítulos donde hablamos de estos microorganismos. ¿Qué tipo de conservante se puede utilizar en carne de posta? Bueno, los conservantes que estén permitidos en el lugar, en el país donde se fabrica el producto. ¿Cómo se puede medir? Bueno, ¿cómo medir la actividad acuosa? Por supuesto hay que tener un equipo para poder hacerlo. Esta presentación, si se comparte, esto después Rocío les va acá hablan de cómo se determina la actividad acuosa. Se puede controlar la proliferación de hongos y levaduras en una planta de quesos, gracias. Y en las plantas de quesos este es un tema complicado, pero la base del control de hongos y levaduras es la higiene, no solo de la materia prima, sino de las instalaciones. Todo lo que está dentro de la fábrica de quesos, inclusive todas las superficies inertes, los pisos, las paredes y demás, tienen que cumplir con procedimientos de limpieza y desinfección permanentemente. En chiles conservados a bajo pH y con conservantes existe un riesgo de contaminación microbiana. En principio depende del pH al cual se llegue. Para que tengan una idea, cualquier alimento que tenga un pH por debajo de 4 va a ser seguro desde el punto de vista del saneamiento, es decir, de la presencia de patógenos, porque debajo de ese pH ningún patógeno alimentario se puede multiplicar. A ver, respecto a la presencia de Staphylococcus aureus, ¿qué nos podría decir en los alimentos crudos? Ejemplo, verduras. Bueno, en alimentos crudos como la Staphylococcus aureus únicamente llega a partir de los manipuladores. Ya contestamos lo de la humedad y la actividad acuosa. ¿Cómo puedo controlar pseudomonas? Pseudomonas, por supuesto, es un ciclotrofo y agente de deterioro. Entonces, para preservar el alimento hay que trabajar mucho en los temas de higiene. Necesito un conservante en una barra de chocolate. ¿Como cuáles recomienda? Bueno, yo puedo recomendar, pero hay que tener en cuenta siempre la legislación en cada país.
Si esto tiene que ver con la alteración del chocolate, seguramente es probable que puedas utilizar ácido sórbico o sorbato de potasio. Los factores implícitos que afectan el desarrollo microbiano. ¿Cuál es el ejemplo más típico de sinergismo? Bueno, sinergismo hay entre los factores intrínsecos que hemos estado viendo. Sabemos que si sumamos el efecto, supongamos, de actividad COS y pH, la inhibición va a ser mayor. ¿Cómo vender carne fresca sin congelar? Bueno, esto evidentemente es difícil, ¿sí? Carne fresca únicamente refrigeración y periodo de vida útil muy cortito, no más de unos días. Métodos para análisis de modos en alimentos. Las normas ISO establecen los procedimientos. En el curso vamos a hablar al respecto. Si existe software o programas que permiten predecir el crecimiento de microorganismos simulando ciertas condiciones, sí existen software para esto. Si entran en la página de la USDA, la agencia de control en Estados Unidos, de control de los productos de origen animal, creo que ahí pueden, o también en la página, podría ser de la FDA, también en Estados Unidos, es probable que encuentren alguno de estos programas, que son, esto tiene que ver con la microbiología predictiva, son modelos para poder predecir el crecimiento microbiano. Bueno, aquí preguntan, ya estamos terminando, creo que el tiempo nos lo va a decir Rocío, ya se nos agota, así que contesto esto. La pseudomonas aeruginosa es aeróbica, el metabisulfito actúa como agente oxidante. Sí, el metabisulfito es un agente antimicrobiano y también antioxidante, por lo tanto preserva, evita la oxidación de los lípidos, por ejemplo, en algunos alimentos. ¿Cuáles serían los métodos de conservación que nos podría recomendar? Bueno, depende esto de cada alimento en particular. Los invito entonces a participar del curso, donde vamos a desarrollar con mucha más tranquilidad, con mucha más profundidad, cada uno de los temas que ustedes tienen en el programa, a donde van también, por supuesto, a poder preguntar y sacarse todas las dudas que tengan, con lo cual van a recibir no solamente las presentaciones, algún material adicional que yo les voy a ir mandando durante el curso, y cuando haya necesidades específicas, en la medida de lo que podemos, como siempre, vamos a responderle. Así que nuevamente les agradezco la presencia, los saludos, y espero encontrarlos a partir del 4 del mes próximo participando de este curso. Muchísimas gracias, buenas noches para todos.